Y bueno, dejando de lado la canción, decir que ya ha comenzado el primer bloque de este programa. Y el día de hoy, bueno, primero decir, mi nombre es Cosette Gabriel Luquecolque y voy a estar entrevistando a Facundo Vargas Soto. Facundo Vargas Soto es egresado de la carrera de Historia de la UNSA y ha sido miembro de la comisión organizadora del CONAIBOL desde el 2023. ¿Ustedes saben qué es el CONAIBOL? Ahorita nos vamos a enterar. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo andáis? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno Facundo, la primera pregunta, yo sé que todos quieren escuchar su respuesta, es ¿qué es el CONAIBOL? Bueno, mira, el CONAIBOL es una iniciativa de la carrera de Historia para tratar de generar un congreso de reflexión de la historia nacional mirando hacia el Bicentenario, ¿no? Un poco por eso es que desde el 23 se viene gestando para que justo este año se pueda hablar y reflexionar sobre el Bicentenario con grandes bombos, pero también con mucha profundidad y apertura para todos, ¿no? Excelente. Y bueno, quisiera saber cuál es el objetivo, ya más o menos lo decías, ¿no? Hacia el Bicentenario, pero ¿cuál es el objetivo del CONAIBOL para este 2025? Quizás, ¿qué lo ha diferenciado de los otros dos congresos? Bueno, los otros dos fueron un poco preparativos, en tanto que estábamos viendo un poco cómo iba a ser la dinámica, quiénes iban a estar, cómo iban a participar, el método que íbamos a utilizar, y este año ya venimos con todo preparado, listo para discursos y conferencias multidisciplinarias, para ahondar en mesas de debate, entre otras, ¿no? Entonces un poco eso es lo que va a diferenciarlo. Me parece muy hermoso, ¿no? Este congreso, ¿no? Quisiera que recuerdes tal vez algunas de las temáticas de las que se hayan hablado, tal vez algunas ponencias que te han impresionado, que eran novedosas tal vez en el primer y segundo congreso. Bueno, un fuerte que va a tener y que ha tenido siempre este congreso desde el 23 ha sido la mesa de independencia, ¿no? Justamente los 200 años vienen con respecto a el hito de independencia, ¿no? Entonces las reflexiones que se van a dar y que se dieron sobre esto han sido bastante fructíferas y creo yo es tierra abonada y fértil para que se generen nuevos trabajos que nos permitan ahondar en este periodo, ¿no? Entonces ese para mí es un plus genial. Y bueno, dentro de las temáticas de la independencia, ¿cuál crees que sea la que más se toca, digamos, algún tema específico? Bueno, hay varios, ¿no? Suele llamar mucho la atención el tema de guerras, guerrillas, republiquetas, si estas son o lo son. Pero también desde cuándo estamos empezando a hablar sobre que existe una independencia de la idea, ¿no? Hay una corriente historiográfica que menciona que la independencia como idea recién se va a dar justo para el trienio liberal, es decir, los últimos 3 años de la guerra de independencia, y que los primeros levantamientos fueron más bien una suerte de buscar una autonomía, ¿no? José Luis Roca, gran historiador al respecto, menciona un poco esto, ¿no? También entrando a otras temáticas, la participación de mujeres, la participación de otros sectores sociales dentro del conflicto, ¿no? ¿Qué hacían las mujeres mientras los hombres estaban en la guerrilla? ¿Qué hacían los niños mientras estaban sus padres en el asunto, ¿no? La tensión diplomática, política, religiosa, bueno, todos esos temas están apareciendo, ¿no? Excelente. Y ahora, tal vez algo más simple, ¿no? Pero algo que le llama bastante la atención a las personas. ¿Cuáles son los personajes de la independencia? Bueno, está en periodos y periodos, ¿no? Es bueno, creo yo, rescatar a personajes que no aparecen tanto en la historiografía nacional, pero que sí han sido relevantes para todo este proceso, ¿no? La familia Olañeta, que ha sido cruelmente calificada como doble cara, pero que en realidad ha tenido un papel importante dentro de la política antes y posterior a la creación de Bolivia, ¿no? Pero también sujetos que no son tan relevantes, por ejemplo, el presbítero Mariaca, que durante el segundo cerco de La Paz, dado en 1811, pues fue importante para la resistencia de todo el paseño, ¿no? Entre otros, podríamos hablar de esto un montón de tiempo, así que...
Maravilloso. Y a ver, unos personajes clichés, los personajes clichés de la independencia, esos que están hasta en los libros del colegio. A mí la verdad me gusta particularmente los hermanos Sudáñez. Ya. Me encantan. Se habla mucho de Jaime Sudáñez, que fue uno de los partícipes importantes del 25 de mayo en La Plata, hoy Sucre, pero que tengo cierta conexión más profunda con su hermano mayor, Manuel Sudáñez, que también se ha hablado muy poco de él, pero que en los libros de historia del colegio se lo menciona un montón. Luego tenemos a los paseños, ¿no? Pedro Murillo, Indaburo, Claro. Juana Zurdoy, el Manuel Padilla, ¿no? El José Santos Vargas, otros, tal cual. Muy bien. Ahora se me viene ahorita a la mente Bolívar y Sucre. El problema con ellos está en que, claro, son importantes para la última parte de la independencia, pero bueno, teníamos un montón de personajes acá que es importante recordarlos, porque tienen su propia reflexión, ¿no? Me parece que cuando hacemos énfasis en Bolívar y Sucre es más bien que estemos hablando de una independencia importada, más que una independencia gestada, ¿no? Exacto, eso me parece muy importante resaltar y es por eso también que hace rato te hacía esa pregunta de personajes cliché, porque yo creo que esos dos son los personajes más clichés de la historia de la independencia de Bolivia. Y bueno, ya con estos datos, me gustaría saber ahora qué temas va a tocar este año el Congreso. Bueno, nos estamos abriendo mucho hacia la multidisciplinariedad, van a haber mesas extraordinarias, porque bueno, cuando pensamos en los 200 años, claro, se nos viene la idea de que son los 200 años a partir de la independencia, pero también son 200 años de construcción nacional que es necesario reflexionar sobre ello, ¿no? Así que tenemos mesas, por ejemplo, sobre la música. Beatriz Rosell, la doctora Beatriz Rosell, va a hablar sobre eso y sobre cómo es que las diferentes etapas en la historia de Bolivia ha cambiado su música, ¿no? Pero también historia del fútbol, historia ambiental. La doctora Lema va a coordinar 2 mesas, una para historia ambiental, sobre todo centrada en su proyecto de Chacantaya, pero también Tierras Bajas. Es importante hacer una reflexión sobre la historia nacional desde Tierras Bajas, desde el oriente, ¿no? Independencia, la ciudad de La Paz a finales del siglo XVIII, va a estar coordinado por la doctora Ginebra Iquina, un poco para tratar de reconstruir cómo era esa ciudad de La Paz al borde de la independencia, ¿no? Pero que nos dice mucho de cómo ha cambiado la fisonomía del lugar. Entre otros, vamos a tener varias mesas, y al final de cada mesa, de cada día del Congreso, va a haber una mesa de debate exclusiva por la temática que se ha tratado en el día, ¿no? Entonces van a venir expertos internacionales, pero también nacionales, tal cual, y que se va a hacer una mesa redonda del debate del día, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría que tú des tu opinión, ¿no? Y que digas qué tan conocido crees que es el CONAIBOL, el Congreso Nacional de Historia de Bolivia. Espero que cada año sea un poco más, ¿no? Sí. El primer año fue algo bastante pequeñito, cortito, pero creo que con mucho impacto. El segundo año tuvimos más amplitud, mayor público, y esperamos que este año, justamente por el Bicentenario, reviente la casa, ¿no? Exacto, eso también esperamos. Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, por esto del Bicentenario, yo creo que va a llegar a todos lados. Bueno, la otra pregunta sería, ¿cuál es el cronograma de este congreso? Bueno, el congreso va a ser del 2 al 6 de septiembre. Hasta finales de este mes vamos a seguir recibiendo ponencias. La convocatoria para mesas ya ha cerrado el anterior mes. Entonces ya en la página de la carrera de Historia se puede encontrar la convocatoria ya para el llamado a ponencias. Se realiza un proceso para verificar si es que la ponencia es pertinente o no para el Congreso. Y después de eso ya se va a publicar el cronograma oficial con qué ponencia va a ir a qué mesa y en qué lugar va a ser qué mesa, ¿no? Porque contamos con 3 ambientes. Y también se va a publicar la lista de los participantes internacionales con los nacionales para las mesas de debate, ¿no? Oh, qué bonito, me parece sobre todo súper interesante esto de las personas que van a venir de fuera del país. Y para las personas, ¿no? Para los oyentes que tal vez no saben qué es una ponencia, Facundo.
Bueno, una ponencia puede provenir de dos vertientes, ¿no? Puede ser mostrar un avance de trabajo de investigación, que generalmente dura entre 20 a 30 minutos. Ya. Y también puede ser ya la conclusión de ese trabajo de investigación, que igual suele durar entre 20 a 30 minutos, en la cual se menciona los objetivos logrados, las fuentes utilizadas, la metodología propuesta y los resultados de eso, ¿no? O los resultados parciales. Wow, wow. Deben ser todos unos cerebros, yo digo, ¿no? Bueno, entonces quisiera saber, ¿no? ¿Quiénes, o quisiéramos saber, ¿no? Todo el público, quiénes y de qué manera podemos participar en este congreso? Bueno, como te decía, estamos abiertos a la multidisciplinaridad. Está genial que pueda participar cualquier persona cercana a las ciencias sociales o humanas, pero ¿por qué no también ingenieros, físicos, abogados, médicos? Vamos a tener una mesa de medicina, por cierto. Fotógrafos, que también va a haber una mesa de imagen y fotografía. Qué bueno. Porque claro, la idea no es que solo los que están dedicados a la historia puedan hacer esta reflexión histórica, sino que mientras más apertura tengamos hacia la mayor cantidad de público y hacia la mayor cantidad de especialidades, se enriquece más el debate, ¿no? Entonces termina por ser mucho más interesante escuchar a un historiador del arte hablando con un fotógrafo y con un biomédico sobre algunas imágenes de plantas del siglo XX, que escucharnos entre nosotros tan solo hablar de lo que sabemos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿no? Ya para finalizar, quisiera que nos repitas cuándo, en qué fecha se va a llevar a cabo este congreso. Sí, claro. El congreso se va a realizar entre el 2 al 6 de septiembre. Muy bien. Bueno, tal vez tuvieras algo más que decirle a los que nos están escuchando. Bueno, animarlos a participar, ¿no? Tanto si son estudiantes como ya profesionales. Lo que te decía es muy enriquecedor para nosotros y para esta generación del Bicentenario poder contar con amplio público, pero también con amplia participación en las ponencias, que no vengan tan solo de las ciencias sociales, sino que se pueda abrir a otros, ¿no? Entonces, invitarlos a todos los que puedan a participar, tanto si están en La Paz como fuera de ella, ¿no? Excelente. Y bueno, tal vez una última pregunta. ¿Dónde crees que se lleve a cabo esto del congreso? Bueno, el congreso se va a realizar en las instalaciones de la carrera de Historia, en el Paraninfo, en el auditorio de la Facultad de Humanidades, ahí en la Casa Marcelo Quiroga. Qué bonito. Es un auditorio interesante, pequeño, así que si los que nos están escuchando quieren ir a ver este congreso, pues decirle que vayan a primera hora y que ganen asientos. Eso sería. Y bueno, tal vez alguna red social donde podamos seguir el avance de este congreso. Tanto este congreso como el anterior, bueno, este va a estar publicado, pero el anterior ya lo está en la página oficial de la carrera de Historia OMSA, ¿no? Ahí en Facebook. Buenísimo. Gracias, Facundo, por estar aquí. Nos has dado información muy relevante sobre este congreso que es pues propio de Bolivia, ¿no? Su tercer congreso. Muchas gracias, Hugo. Y ahora nos vamos con una